Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este Congreso de la Tarde. En nuestra entrevista especial tenemos con nosotros al licenciado Lucildo Gómez, quien es vicepresidente provincial del partido del PRM. Partido Revolucionario Moderno. Partido Revolucionario Moderno, ¿no? Pero a veces me confundo y digo PRD, PRM. PRM, y asimismo es subdirector de prensa del presidente, que no es lo mismo decir subdirector de prensa. No, de la presidencia, porque la presidencia varios que... ¿verdad? Sí, bueno, saludos. Bienvenido. Saludos y bienvenido, Lucildo. Por atender nuestra invitación. Un porque nos quedamos estar, todos ahí esperando la aclaración que usted iba a hacer. Un agrado estar con ustedes. Agrado nuestro. No, mira, en la presidencia hay dos instituciones que tienen que ver con la comunicación. Una es la Dirección de Estrategia de la Comunicación Gubernamental. Exacto, que eso es diferente. Que dirige el señor Homero Figueroa. Y la otra es la Dirección de Prensa del Presidente. Que dirige ¿De qué se encarga exactamente? Daniel García Archiva. Cada una tiene funciones distintas. La Dirección de Prensa del Presidente es un organismo que tiene como función únicamente crear y dotar al presidente de los instrumentos comunicacionales para difundir sus juicios, sus obras. Básicamente, para darle todos los instrumentos que el presidente necesita para su comunicación. O sea, que usted no tiene nada que ver con el enlace. Él está hoy en la frontera. Nosotros estamos encargados de darle el equipo que va a estar acompañándole. Estamos encargados de ayudar que los comunicadores que requieren la información la obtengan, que reciban un trato adecuado, que tengan el espacio, el agüita y proporcionar la información. Somos nosotros los que hacemos la nota, somos nosotros los que mandamos las fotografías, los videos, y si el presidente necesita que se organice una rueda de prensa en un momento determinado, un espacio con los comunicadores, eso lo organizamos nosotros, sobre todo en el país. Y a propósito de eso, Lucildo, escúcheme, ese aspecto que usted dice que le dan la nota de prensa y demás, ¿eso es exclusivo para un sector, un grupito, o es para todos nosotros? No, eso es para todos. Y de hecho, se distribuye en función... Aquí hay unos corresponsales nacionales, ¿verdad? Nosotros a esos corresponsales le damos los insumos, pero también se los damos a todos los de aquí. Hay que tener la comunicación, por ejemplo. ¿Cómo está su comunicación con los medios? O sea, ¿está usted accesible? ¿Puede usted...? Como que se dice 24/7. Yo estoy todo el tiempo. Incluso yo tengo malas costumbres. Yo a veces cojo el teléfono hasta en el baño. Pues yo no sé quién me está llamando. Bueno, y entonces esa es la función de nosotros. Pero la Dirección de Estrategia Gubernamental, de la Comunicación Gubernamental, que es la que dirige Homero, esa tiene otras funciones. Que se trata de la comunicación del gobierno. Más directa. El vocero. La comunicación del gobierno. Bueno, él tiene esa responsabilidad de vocero. Pero esencialmente es la comunicación que tiene que ver con el gobierno en sentido general. Si hay un problema del área de educación o del que el área gobierno tiene que fijar posición, entonces ya eso se trata. Lo hace Homero. Eso lo hace Homero. Y ellos también trabajan mucho la imagen del presidente y una buena cantidad o la mayor parte, casi en su totalidad, de los eventos que se realizan en Palacio. Así que son dos cosas. ¿Dónde están sus oficinas aquí en Santiago? Bueno, aquí hay un edificio que la gente le dice el edificio de la gobernación, pero no es el edificio de la gobernación, porque ahí también hay otras oficinas. Sí. La gobernación tiene en la segunda planta casi la mayor parte de esa otras instituciones. Estructura física, y la oficina mía está en la primera planta. Al entrar a la derecha, en la primera puerta, ahí estamos nosotros. ¿Hay una oficina también como de despacho de la primera dama? Ahí, donde estaba el despacho. En el gobierno anterior
Okay. En esa misma oficina que no usted en el está. gobierno anterior del No, presidente o sea, Luis Abinader. Sí, El que del antecedió a Abinader. Del PLD había una oficina donde mismo yo estoy. Ah, Era sí. la oficina de la primera dama. Sí, yo la En conozco. este caso Una oficina. iniciamos hablando de la parte del presidente que está en la frontera. El presidente ha estado mostrando que los 15 puntos que él puso de manifiesto en aquella locución van a ser llevados a la práctica y que de alguna manera se van a hacer cumplir. ¿Cómo valoran ustedes la implementación de lo mismo, que algunos ya comienzan a tener cuestionamientos a nivel internacional? Mira, miren, el presidente Luis Abinader tiene una característica que yo creo que lo hace distinto a los anteriores mandatarios, y es que él se ocupa mucho en los temas y en las cosas que le corresponden. El presidente es un hombre que su plan de gobierno lo lleva planificado, le da seguimiento a las cosas grandes y también a las pequeñas. Y en la ejecución diaria va siguiendo el plan. No sé si ustedes recordarán que a principio de año el presidente planteó un plan de desarrollar el país plenamente, y ahí hizo un conjunto de planteamientos. La rendición de cuentas, ¿se refiere? Exacto, pero también al iniciar el año, porque eso desde noviembre se estuvo preparando, se planteó cómo íbamos a lograr que el país se desarrollara plenamente, hizo todas las propuestas, todos los proyectos, e hizo el plan a los 12 años, para que en el 2036 nosotros estuviéramos suficientemente desarrollados y tuviéramos todas las condiciones de un país desarrollado. Creo que de ese plan que se hizo así a largo plazo se ha visto en algún momento interrumpido por situaciones diversas que se han presentado circunstancialmente, sí, ¿verdad? Al 2036. Sí, estábamos hablando de 12 años, 2024, 2036. Y bueno, alguna gente me ha dicho, pero ¿por qué? Pues el presidente no va a durar tanto, es verdad. Pero los estadistas de verdad y los países que logran desarrollarse Planifican a largo sí plazo. pueden planificar su desarrollo a largo plazo. Posteriormente, de ese plan, él segregó los 4 años, 2024-2028, e hizo el planteamiento de los objetivos que tenía el gobierno para estos 4 años, 2024-2028. Le estoy hablando de esto para que ustedes vean que el gobierno es un gobierno planificado, con una visión del país que quieren. Desde que el presidente Luis Abinader llegó al país, su insistencia ha sido permanente de cómo la comunidad internacional debe ayudar al pueblo haitiano para que esta situación que está hoy, si se hubiese empezado desde ese entonces, no tuviera de la manera que está. La obligación que tiene la comunidad internacional de ayudar al pueblo haitiano, porque la situación de ellos es imposible por sí mismo. Y entonces, como parte de ese agravamiento, el presidente ha estado haciendo lo que tiene que hacer con nuestro país para que podamos garantizar nuestra soberanía, para que podamos garantizar la seguridad de los ciudadanos dominicanos y sobre todo la soberanía del país. Todos lo conocemos, paso por paso, lo que se ha ido haciendo. Pero en la semana, escúchame, Lucildo, pero en la semanal anterior el presidente manifestó solicitando a los sectores, ya como en el caso de los partidos mayoritarios, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, que buscando una manera cómo reunirse con ellos para tratar el tema mismo migratorio en este aspecto, de la parte haitiana. Esto no da muestra en sentido de que no ha podido controlarlo de por sí como gobierno solo y necesita el apoyo de los demás. No le quitamos a esto el valor que tiene, que todos nos unamos, pero en ese sentido, como usted manifestó, que vienen planificando cosas, a veces vemos que no existe un tipo de planificación, sino, lo digo de manera muy personal, vemos que a veces como muy improvisado, diría. Bueno, es que no puede ser improvisado si aquí ya harán cerca de 8 meses que las fuerzas vivas firmaron un acuerdo nacional alrededor del problema haitiano, donde se convocaron todos los partidos, se convocó la sociedad civil y la mayoría participaron. Bueno, desde que el presidente ganó, llamó a las fuerzas políticas para que en un gesto de unidad hiciéramos los planes de seguir desarrollando el país. Y entonces
Diría esto, aportar las propuestas que tenían en campaña para el país mismo. No. Y se reunió la sociedad civil, una cantidad importante de los partidos, sí. Se reunieron e hicieron un plan. No se reunieron en ese llamado ni PLD, ni PRD, Exacto. ni Fuerza del Pueblo. Y se organizó y se firmó un acuerdo para la defensa de la soberanía nacional. Pero yo tú me excusas que le interrumpa, pero tú me acabas de decir que no se reunieron ni el PLD, ni el PRD, ni la Fuerza del Pueblo. Pero esos eran los únicos partidos que iban de manera sin alianza en un sentido, aunque el PRD sí, pero todos los demás se supone que estaban aliados dentro de un programa de gobierno que lleva el PRM. Habían otros que no estaban aliados. Pero mira, eso digo yo en sentido de la proporción. No es eso. Lo importante es que los dominicanos sepamos que este no es un problema de un partido ni de otro, este es un problema nacional que tiene la República Dominicana, primero porque el país vecino está en una descomposición social y política muy fuerte. Segundo, porque nuestro país en algunas áreas importantes de la producción requiere de mano de obra haitiana. Y La forma en que se está llevando las últimas medidas del presidente, ¿usted la ve correcta? Bueno, es que entrando a los hospitales y sacando a las mira, mujeres embarazadas. Nosotros tenemos que saber qué queremos. Si nosotros queremos, lo queremos. Controlar no, estamos hablando de forma, la no entrada, de ¿verdad? La llegada masiva de haitianos aquí, que tienen un gran problema, que si fuéramos nosotros que lo tuviéramos, también estuviéramos buscando cómo cruzar el mar en más dimensión, con mucha participación, porque es la subsistencia, es la vida. Sí. Y entonces el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero me refiero a la forma, no de fondo. Pero la forma es una forma suficientemente digna, porque si buscarla a los hospitales, la que están esperando para consulta, para ser evaluada por los médicos. La forma es suficientemente digna porque estamos hablando de que si un indocumentado llegara a un hospital con situaciones graves, va a ser atendido en ese hospital. Y hasta que esté en la situación de internamiento, no será molestado ni buscado. No, pero yo me refiero a las que están en consulta, a las embarazadas. Pero nosotros estamos en un país que es soberano y que quiere cuidar su soberanía. Entonces nosotros, de cualquier país, entonces pudiera venir, eso no está en discusión. Pudiera venir una gente aquí a buscar salud gratuita. No, nosotros tenemos que reglamentar el nuestro. Y la parte digna es que si una gente necesita la atención, que se le dé. ¿No cree usted que hay unos controles que se han dejado de fortalecer? Porque se supone entonces que esta persona, que esa salud pública es para todos, pero imagino que dentro de un protocolo organizado, yo detecto quién es y lo tengo aquí registrado. O sea, entonces esa persona dice, no, bueno, tú no calificas por esto, vamos a buscar la vía entonces de ver cómo te damos el servicio. Inmigración como tal, que en este caso dice que habrán unos supervisores. Creo que es más digno que si usted llega con un dolor de parto, se le reciba, se le dé las atenciones, se le produzca el parto, se le medique y que cuando usted termine de ese proceso, entonces se pone en manos de migración. Entonces esa mayoría de parturientas llegan a un proceso ya casi final, no llega a un proceso que dan seguimiento. No, hay muchas mujeres que van a su consulta a parir. Pero hay unas que van a una consulta cotidiana. Bueno, pues esas que van a consulta cotidiana tendrán su proceso y su, ¿verdad? Pero en el caso de ese que menciona Ángel, de la que pudieran ir a consulta, creo que ahí habría un inconveniente, porque lo que establece es que se le va a dar la atención, pero van a tener que pagar suministros y todo lo necesario durante el proceso. Pero en el caso de las que se chequean, irían y se hacen su chequeo y se van. ¿Pero qué hacemos? Si están indocumentadas. Tenemos que reglamentarnos. Generalmente si están indocumentadas y se chequean, porque nosotros tenemos... Al salir del chequeo, para atrás. No, al salir del chequeo se le entrega a un agente de migración para que le... ¿Quién tiene entonces la potestad de hacer eso? ¿El mismo médico? El mismo médico tiene... Mire, esa es documentada. No, porque ya ha explicado con muchos detalles. Es fuera del que centro. Ahí hay fuera los hospitales, que fueron, creo que 33, que hay algunas que se quedarán a dormir. 33 que se establecieron.
hay agentes de Maternidades migración principalmente. que en combinación con la seguridad del hospital se hará eso. Bueno, nosotros los dominicanos tenemos que decidir si queremos seguir teniendo el país lleno de haitianos. No, por supuesto o que no. Si, Ilegales, por supuesto. Si ponemos las reglas para que vengan al país los que tengan que venir y los que tengan que documentarse se documenten. Y seguimos viviendo como nosotros queremos vivir. No, porque no es así. Ahí No, estamos totalmente de acuerdo. Pero mire, yéndonos a ese protocolo a seguir, que siento que no sé. Que hay que fortalecer. Sí, hay algo que tenemos todavía. Y yo decía anteriormente, un comentario que teníamos acá, que tenemos que ver entonces la prevención para que no llegasen allá. Entonces también nosotros tenemos que ser un poco tolerantes con nosotros mismos. Porque es un proceso que se empezó el lunes. Entonces debemos dejar. Pero usted me acaba de decir que venimos con un plan organizado. Entonces, esto es un imprevisto. Pero los planes comienzan, es el inicio. Porque está tan definido que en la semanal que yo le hablé, que está por ahí, eso se planteó y habló, mire, habló el presidente, habló el secretario de las Fuerzas Armadas, habló el ministro, el director de Migración, Lama habló también. Mario Lama sobre el protocolo. El director general Servicio Nacional de Salud. Más de ahí no se puede querer. Más de ahí es querer que sea ¿Cree usted un retrato. que el pueblo dominicano está contento con el gobierno de Luis Abinader? Mire, el pueblo dominicano, yo pienso que está más que satisfecho, porque a cada uno de los problemas que se le ha presentado a este país, el presidente le ha dado la cara y ha salido en cierta medida fortalecido el país, no ha salido disminuido y recuérdense que no estamos haciendo el análisis económico, pero nosotros somos el país de América Latina que estamos en los primeros lugares en cómo estamos manejando la economía, en cómo estamos manejando Sin la embargo, producción. eso a veces no se ve reflejado en las personas de escasos recursos. O sea, usted sabe lo caro que está la canasta familiar, el acceso a diferentes servicios. Mire, el año pasado, el gobierno invirtió cerca de 100.000 millones de pesos en subsidios para los más vulnerables, para los más pobres. En los otros países, o en la mayoría de los otros países, no ha sucedido eso. El costo de la vida ha subido de manera desorbitada. Nosotros estuvimos en un momento casi al llegar a las 2 cifras en el costo de la vida, en el índice de precio. Y sin embargo, en los últimos eso fue bajando con la política acertada del gobierno y al inicio del año nosotros estábamos en 3.35 el índice de precio, de manera que si usted compara eso con lo que está sucediendo en otros países, usted está viendo una economía que está siendo manejada adecuadamente. Lógicamente, no vamos a conformarnos porque los seres humanos somos así. Nadie acepta que una cosa que hoy cueste 10 pesos, mañana cueste 12. Y sobre todo recibiendo la misma cantidad de ingresos. Porque mire, o sea, lo que pasa es que ha habido una desproporción. Déjeme decirle que la desproporción es completa. Por ejemplo, la mayoría de la gente que no tenía posibilidad de usar un aire acondicionado se aguantaba su calor. Pero ahora... Bueno, lo que pasa es que hemos tenido también cambios climáticos, que antes Santiago era una de las ciudades más frescas del país. Eso ha habido. O sea, pero yo vivía en una casita de zinc, mire, y ahí ni abanico, ni aire acondicionado, ni nada. Y dormíamos muy bien. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, ahora no se puede. Estoy de acuerdo con usted, pero la lógica es que la sábana no le da para arroparse completo. O sea, si usted no puede comprar un abanico, aguántese su calor. Entonces, ¿qué pasa aquí? No, pero escúcheme, don Lucido. Pero deje terminar la idea porque ustedes la están cogiendo en un punto y no lo están dejando terminar. Pero terminar, y le pido excusas. Lo que pasa es que usted dice de la sábana, es cierto. Pero como usted también manifestó que el presidente da la cara y busca la forma de buscar las soluciones, no podemos nosotros, la sociedad que aún no tiene la posibilidad de alcanzar que la sábana la rompe, dejarlo así. Tenemos que darle la mano. Pero déjame decirte una cosa. Aunque se le llegue a los pies. Si la acción humana del presidente no hubiese actuado
subsidiando el petróleo, subsidiando la energía, ¿dónde estuviéramos nosotros? Porque también tenemos que preguntarnos eso. ¿Dónde estuviéramos? Aquí no pasamos los años del 20 al 24 subsidiando todo. Y la mayoría de esa energía que hoy no llega a un precio, pudo haber. ¿Usted sabe cuánto invierte el gobierno en subsidio de la energía eléctrica que debería pagarle el que la consume? 1.500 millones de dólares al año. Eso es una carga para el gobierno. ¿Y usted no cree que si se invierte mejor en disminuir las pérdidas, pues eso... Bueno, pero... Porque más que subsidiar, yo me iría por mejorar las condiciones generales de las instituciones y de los servicios. ¿Por dónde que vienen las pérdidas? Bueno, vienen porque primeramente hay unas líneas de transmisión de energía suficientemente viejas. Exactamente. Que no tienen la capacidad fluida. Entonces hay que empezar a invertir. Pues es dinero. Sí. Es dinero. Usted sabe dónde viene. Yo supongo que usted camina por los barrios. Vea la tela de araña, de cablería que hay en los barrios. Pero vaya y córtele la luz a una gente de esa para que usted vea. Entonces el gobierno tiene que ir, ¿verdad?, haciendo su ejercicio de mejorando las cosas. Esa propuesta de reforma que se planteó aquí tenía 18.000 millones de pesos en presupuesto para mejorar el sistema eléctrico. Bueno, pues no se hizo la reforma, entonces hay que hacerla ahora. Pero no ahí yo quiero intervenir en ese punto, Lucildo, porque el presidente cuando presentó la posibilidad, porque al final no se supo si realmente esa era la propuesta, decía que era obligatorio, que no había forma de posponerlo. Pero ahora cuando uno conversa con los legisladores, por ejemplo, te dicen no hay ninguna propuesta de reforma por los próximos años. Pero entonces, ¿cómo se va a mantener el Estado en lo que viene? Los gobiernos tienen que orientar su ejercicio. No pueden estar tirando para acá, tirando para allá. Bueno, él planteó como él creía que debía conducirse el país en términos económicos. Porque yo le voy a decir una cosa, nosotros hablamos aquí, nos gusta ir a Estados Unidos y a los países desarrollados. Pero los países desarrollados no hacen las obras buscando lo que aparezca. Sus habitantes pagan para que los gobiernos construyan las obras y den los servicios que necesitan. Hay leyes que nosotros aquí, mire, déjeme decirte, nosotros aquí queremos agua permanentemente. Porque eso es un trauma, no tener agua. Que a propósito, no tenemos agua en Santiago. Ese es un trauma, no tener agua potable en su casa. Pero ¿qué resulta? Que producir el acueducto de Santiago lo construyeron en el año 1992. Eso son tuberías bajo la tierra, se pudren. Se construyó ¿para cuándo? Para una ciudad de 2 o 3, de una cantidad limitada de habitantes. Ahora, a casi 46 años, nosotros tenemos 46, 92, 8, 30 años, nosotros tenemos el mismo acueducto, pero tenemos una ciudad que es 15 o 20 veces más grande. Pero por eso es que elegimos quienes nos dirijan. ¿Cuánta gente paga el agua? ¿Usted sabe por qué elegimos a uno u otro candidato? Por las propuestas que hacen en los momentos de campaña. Le vamos a remodelar, le vamos a hacer, le vamos a ampliar, le vamos a dotar. Que la gente contribuya, porque por eso se llama tributo. Entonces, la población que consume agua aquí paga el agua en un 30 o un 40%. Sí, y muchos la malgastan. Hay un 60% de esa población. Hay que invertir también en campaña educativa. Que no quiere cumplir con sus responsabilidades. Sí, yo lo sé, eso es así. Y para usted tener buena disposición de agua, tiene que tener buenas plantas de tratamiento, tiene que tener buenas obras de toma, tiene que tener buenas cañerías de conducción, tiene que tener... Y para eso están los funcionarios, para hacer lo que le toca. Pero los funcionarios están para eso y así deben hacerlo, pero necesitan recursos para hacer eso.
Hay que empezar por mejorar las recaudaciones entonces. Mira, hay que empezar porque la gente entienda que los países se construyen, las naciones se construyen de personas y con el esfuerzo de todos se hacen que sean más habitables, porque del aire no sale nada. Pero el problema es la desigualdad de las leyes, que hay para unos sí, para otros no. Entonces, en ese caso, mira, como que... las leyes, no, de las leyes no, porque las leyes son para todos. De la aplicación de la ley. De la aplicación de la ley. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo pago religiosamente mi agua y religiosamente mi luz. Sin embargo, aquí hay un 70% de personas que no asumen esa responsabilidad. Que no la asumen. Y entonces yo pago mi agua y no tengo ahora. Entonces usted no tiene ahora. Qué barbaridad. Es injusto que otro que no la pagan la tengan. Entonces nosotros también tenemos que hacernos mejores ciudadanos. Tenemos que hacernos más responsables. Y los gobiernos, yo creo que la República Dominicana ha logrado un gobierno con el presidente Luis Abinader, primero muy enfocado en lo que él quiere que sea este país, muy enfocado en los planes para que este país se desarrolle y muy enfocado en cuidar que los recursos que llegan al erario público no sean dilapidados. Entonces, si usted tiene un presidente así, que está pendiente de las cosas grandes... Pero hay muchos funcionarios que pequeñas, han sido cuestionados. Es lógico, a propósito de eso es mismo. Lógico, pero a cada funcionario... Con tanta necesidad que tenemos de invertir en las instituciones para fortalecerlas. En este gobierno, cada funcionario que ha sido cuestionado ha sido puesto en retiro de su cargo. Pero no ha sido investigado, no ha sido judicializado. Hay una buena parte que están en el PECA y a otra que lo están también investigando y a otro que lo han llevado. Lo que pasa es que la vida es así. Precisamente a eso, don Lucilo, usted decía que el presidente Luis Abinader se ha visto en varias situaciones que se han presentado y él le ha dado la cara. Entonces, en esos casos, así como acaba de mencionar doña Ana María, hay funcionarios que hemos visto involucrados en narcotráfico o dirigentes políticos. Bueno, recientemente un regidor. Si no, eso es hemos visto algunos que se han sido cuestionados y usted acaba de decir de que son removidos o quitados de la posición, más bien no se le da seguimiento. Como hemos visto, tenemos una Cámara de Cuentas que no fue funcional para también dar seguimiento en cuanto a estas rendiciones que corresponden a cada uno de ellos. ¿No considera usted que en verdad estos funcionarios no aportan a que el presidente haga el trabajo bien? Bueno, pero lo que no aportan han sido, y que se ha evidenciado que no lo están haciendo, han sido separados de su cargo. Pero prácticamente lo estamos en lo poco premiándolo también. No, bueno. Porque no está siendo castigado. O se mandan a otra institución. Otros están en el PECA. También hay que reconocer que por cada expresión de crítica que haya, tú no puedes asumir como una verdad. No puede ser. Porque también hay muchísimas malas intenciones. Cuestionamientos que vienen de la mala intención, no de la realidad. Pero sin embargo, hay otros funcionarios de gobiernos anteriores que se han pasado sus buenos años pasando trabajo ahí tratando de justificar o de defenderse de que no fueron culpables. Y de este gobierno hay otros que han estado presos también y que han cogido su cárcel. Y hay otros que están en la justicia, que están en el PECA, porque la vida es así. ¿Cuál es su apreciación de la nueva Cámara de Cuentas? ¿Tiene algún perfil creado sobre lo que pudiéramos esperar de ellos? No conozco, y ni siquiera personal, porque no le he tratado personal, a doña Emma. Y lo que yo conozco de ella es que es una persona seria, íntegra, trabajadora, y me parece así mirándola que ella va a hacer un gran trabajo. Sin embargo, ella también está pendiente de una auditoría que nunca se hizo en la UAS. Ella dice que se contrató a una institución internacional. Ahora a lo mejor la hablarán. Bueno. Vámonos al plano político, Lucildo. Santiago, aquí estuvo la diputada Soraya Suárez y dijo que a ella nunca la han convocado como vicepresidenta municipal a una reunión. ¿El PRM está en esa situación tan separada a lo interno? Bueno, mira, de esa parte habría que traer aquí al ingeniero Andrés Cueto o a uno que sea de ese mecanismo. Ajá. De la dirección municipal del PRM, porque yo no soy de la dirección municipal del PRM,
Yo soy de la dirección provincial. Y no coordinan entre uno, no hay un enlace entre una y otra. No, pues nosotros sí, cuando nos reunimos provincial, ellos lo convocamos a ellos. Sí, porque ustedes Pero son cuando ellos organismo. hacen sus reuniones municipales, nosotros no formamos parte de eso. Pero mira, Pero sí, eso cuando son hacen cosas, las reuniones eso son cosas de los provincial ya Eso son hacen. cosas de provinciales, se lo deben conocer todos los temas ahí que Eso son están. cosas de los políticos. Pero usted lo dice así, como muy fácil. Sí, Sin embargo, como la, que- la diputada manifestó que si ella no lo toma en cuenta, entonces ¿qué va a hacer? Ella se va a mantener. Porque ella lo Bueno. dijo en el contexto de que aquí se le preguntó que cómo ella veía el PRM para el 28 y ella decía, bueno, si a mí no me convocan, ¿cómo tú crees que vamos a llegar al 28? Mira cómo yo veo la cosa. Cada dirigente tiene que hacerse valer. Si usted es miembro de un organismo y ese organismo no lo convoca o no lo hace sentir miembro, Exija que lo convoque. exija que lo convoque. Y así como ella vino y dijo eso aquí, pudo hacer una comunicación al comité, primero, Al ¿verdad? provincial. Cumpliendo los procedimientos. Agotando los Al pasos. municipal, solicitando que se convocara, después al provincial, después a la dirección nacional, y así sucesivamente. Pero ella es una dirigente muy activa que es difícil Pero obviarla para no convocar. Pero y como yo no creo que puedan obviar No hay forma. Soraya. Yo no creo. Pues, oye, a mí me pudieran obviar, pero no creo que puedan obviar. Mire, ¿y a quién está usted apoyando ahora? Yo ya que el estoy- presidente no mire, va. Ustedes ven como... Yo sé que usted en- tiene su candidato. No me venga a decir pero que usted está con todo. Usted me porque- ve en qué condiciones yo estoy Ajá. aquí, ¿verdad? Ujú. La condición de su director de prensa del presidente. Sería imposible pensar... Sí, pero no podemos Acúseme. desligarlo de la No, parte partidaria. Pero es imposible pensar que yo en la condición de su director de prensa del presidente, que estoy haciendo una comunicación en cierta medida relacionada a él, también pudiera ahora estar haciendo una comunicación relacionada a un candidato. Entonces, o a un ¿a quién aspirante. está apoyando el presidente? Pero yo tengo, bueno, él ha dicho que no está metido en eso. Yo escuché, corrígame Pero usted a mí, yo que quiero- supuestamente hay una línea de presidente, vi en los medios de comunicación escrito, para apoyar a Leonel Fernández, porque es una deuda pendiente de la... Bueno. Están diciendo así. Yo no conozco A Leonel eso. Fernández. Y como el presidente es del PRM y Leonel no va a ser candidato del PRM, lo dudo. Aquí se habla Sí, aquí mucha- habla de todo se dice aquí. Aquí se dice de todo. Yo tendré en algún momento Don que Lucilo. tomar mi decisión. Tengo mis amigos. ¿A cuál Y usted le tengo- ve mayores posibilidades? No, mira, eso para mí hay que darle tiempo a esto. No, Hay que pero no darle mucho tiempo, porque usted sabe que la Fuerza del Pueblo ya tiene su candidato. El PLD Pero Ya, ¿sabe? ya lo eligieron ya. Pero ¿sabe cuándo? Pero, su candidato permanente. Pero yo creo que por ese ejemplo es que no se debe hablar. Porque ¿en qué tiempo cogieron de antelación cogieron ellos su candidato? ¿Quién? ¿Leonel Fernández? ¿La El Fuerza del Pueblo? No, el PLD cogió No, su el candidato. PLD está en ese proceso ahora. Mire, dicen que lo van a elegir un día de esto. Que lo van, Digo, que ya van a decidir. se va a convocar Ah, el comité central para entonces... Para 2027. Pero mire cómo No, yo pero veo la ahora el cosa. mes que viene se va a convocar el comité central para que se presenten los Los aspirantes. que no se inscribieron. Porque no son candidatos todavía, No, o sea, no puede son ser los todavía, aspirantes. sí. Entonces, Mire ¿a cómo cuál yo le veo- ve mire usted cómo- mayor mire cómo yo veo la posibilidades? cosa. Porque es que son muchos los de Pero mire ustedes cómo yo veo también. la cosa. En el año 2026 vamos a elegir la dirección política del partido. En el 2026. La dirección política. Es La renovación. la renovación. ¿Cómo? ¿Y no tienen dirección política ahora? No, no, pero Tenemos la una nueva, la dirección, nueva. pero ya se acaba, tenemos que Ok. elegir. Ya cumplieron los Ok, plazos. bien. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos adelante. El primero, el que no está ahí. Ok. Entonces nosotros vamos a trabajar en fortalecer las estructuras, en ver cuáles candidaturas o planchas se hacen para organizar una convención donde se va a elegir la nueva dirección del partido. Después, en el año 2027, Ustedes van a tener poco tiempo para, Bueno, presentar ese candidato. en el 2027 entonces se va a elegir, Es que según el en esa cronograma, estructura es posible que surja un nuevo aspirante presidencial. se va a que no elegir sea para ahora. el candidato a la presidencia del PRM.
Todavía falta mucha agua por correr. ¿Pero usted cree que Carolina pudiera ser una mujer? Bueno, yo le acabo de decir cuál es mi posición en estos momentos. Lucildo, Lo en que sabemos Santiago, es que Luis Abinader será el presidente del partido, porque se requiere en esa gama de aspirantes a la presidencia. Una persona con experiencia. Se necesita una persona que sea el árbitro asesore. Con liderazgo. para poder Sí. equilibrar Bueno, la cosa. Son muchas cosas que dicen. Yo, hasta que no tengo una práctica que me ha ayudado mucho por mi propio trabajo. Todo el mundo dice que el presidente va para tal parte, que va a tal sitio. Yo, hasta que no me mandan oficialmente una nota de la Usted dirección no le de da prensa credibilidad. que diga, mire, el presidente va a tal día, yo no voy. Entonces, Bueno, para todas esas cerrar, cosas son- antes de que Así Tomás le es. pregunte, ¿el PRM aquí en Santiago está fortalecido, está unificado, está trabajando Mire, para quedarse en el poder? Yo he sido un ente de conciliación y de unidad en el partido. Una de las cosas por las que más me he empeñado es esa, porque nos mantengamos unidos, porque aún con dificultades, porque los dirigentes políticos todos tienen aspiraciones, todos quieren crecer, todos quieren desarrollarse, pero por suerte aquí en Santiago no hay tanta diversidad de aspiraciones. Por ejemplo, si uno... ¿No hay ningún aspirante presidencial Santiaguero, de la provincia? no. Quizá haya alguno agachado, quién sabe. vamos a dejarlo ahí porque yo no quiero que usted se vaya sin decirme. Se anunció que para el 31 de diciembre de este año concluyen los trabajos del monorriel, pero no que se inaugura. ¿Cuál es la proyección en el calendario? 31 de diciembre. De diciembre. No te dijeron de Hay que qué año año. De este año, de este Mira, año. No. Hasta... No, pero... Eso se anunció. No. Si una de las cosas que se ha aprobado en el país es que nosotros tenemos un gobierno que lo que dice que va a terminar, lo termina. No diga eso, sí. Bueno, no. déjame decirte, Ay, déjame no. decirte. Tú me dirás, pero yo te puedo decir. Cuando nosotros dijimos que íbamos a terminar el teleférico, yo terminó justamente cuando dijimos que se iba a terminar. Se hizo rápido Cuando porque había dije- situación. no, justamente cuando se dijo que se iba a terminar. Se dijo que se iba a terminar, creo que a finales del 2023. Y a ¿Pero final- de qué ha servido? Bueno, Si ese no es otro está- tema si- que podemos hablar. Si no está haciendo... El monorriel se dijo que a principio del año pasado, en el primer semestre, se iba a aprobar. Pues se probó. Y se dice que a finales de año vamos a tener ¿Cómo se terminada. probó el monorriel? Un, Sí, se probó. un encendido para Un que encendido. saber qué prendía Una apagaba, cabina. porque No, solo fue eso. no es para eso. Lo que pasa es que también tenemos que ver cuál es la dimensión de la cosa. Se probó para ver la estática y la dinámica de esos aislamiento de la- vagones, de la esos energía, vagones sobre eso. Sobre los rieles. Pero Sobre no los se rieles. movió más de 1 kilómetro eso. Bueno, pero era lo único que, porque eso tiene garantía. Porque hasta el momento solamente había No, porque eso. oye, eso no lo está haciendo Colá, el del pollo. Eso No tiene maltrate una a Colá. Una garantía internacional que esa gente tienen que venir y en cada etapa hacer su prueba. Entonces, ¿por qué no se ha vuelto a hacer si ya tenemos las vías más largas? No se ha vuelto a hacer otro tipo de pruebas. Bueno, porque parece que en el cronograma no No es está necesario. eso. Ese proceso Mire, de campaña de vamos a Lucido, hacer que había necesario prender. Usted no sabe cómo me duele a mí ver ese teleférico para allí, para allí, para acá, vacío, gastando, Lo que pasa es que tú tienes- gastando dinero ahí, Tú energía. tienes que tomar una decisión. O lo veo o no lo hace veo. la cosa o no la hace. Es un sistema de transporte integrado de un teleférico, de un monorriel, de rutas de alimentación y de otros temas. Pero usted lo ha dicho, es un Entonces, sistema pues, integrado. no podían hacerse los dos juntos. Pero vamos a parar ese teleférico entonces para que no gaste. No, eso está diseñado para que funcione así Funcione. y Ah, para bueno. que el sistema se mantenga. De manera que lo que hay es que si queremos un sistema de transporte moderno, tenemos que seguir empujando para Esperando. que eso sea. ¿Usted cree que se ha hecho en poco o en mucho tiempo? Un sistema como ese que estamos haciendo aquí, en ninguna parte se había avanzado en el tiempo y con los esfuerzos que se han hecho aquí. Yo lo que siento es que le ha faltado un empuje comunicacional. Ellos tienen también su explicación. Yo
Porque no ha faltado. creo que mucha gente desconoce los beneficios de utilizar no ha faltado ese tipo de transporte. Incluso la desconocíamos orientación por que hay que dónde dar. iba a pasar. Hay otras cosas, La mira. orientación que hay que dar para el La uso gente de está él. acostumbrada a montarse en la puerta de su casa. Sí. El dominicano tiene esa montarse en la costumbre. puerta de donde va. Sí. Entonces, ese es un sistema para montarse en las estaciones y desmontarse en las estaciones. Eso no es tan simple, eso es cultural. Es cultural. En República pero- Dominicana, contrario a otros países, que es una parada de buses donde tú te tienes que esperar a que llegue la guagua, independientemente de que esa parada te quede allá arriba en el monumento. Es así. Aquí no. Aquí el concho se para donde le placa y No, cuando pero le se placa. van Si no se vacacionar. para donde le digo, no le pago. Se van a establecer unas rutas alimentadoras. Por eso que yo van a digo traer, lo de por la ejemplo, comunicación. La gente que viene a todo el yaque, la gente que viene Mire, Lucildo, pero de la Canela, donde se para- van a llegar ahí al centro, a La estación de- A la 30 de a marzo. la estación central o a una de esas estaciones, y ahí se montarán en el monorriel. Los que van, por ejemplo, de la zona sur para la zona franca, pues se montarán ahí, los que vienen de Cienfuegos, porque hay que hacerlo. Mire, pero las estaciones donde hace su parada el telesférico ya están acondicionadas, o sea, están formalmente habilitadas. Sí, Valle y Monte, eso Sí, está está bien. habilitado. eso Sí, está muy normal. bien. No, entonces, ¿por qué la gente no lo está usando? Porque no tienen esa Porque eso conciencia. todavía, esos otros componentes no están todavía habilitados y se van a habilitar porque no hay Es que tampoco no están habilitadas. tanta prisa, porque el sistema no es un teleférico para que la gente Es se monte. integrado. No para pasear. Que no es un teleférico para que la gente se monte. Es un sistema de transporte integrado que tiene todos esos componentes. Pero aquí va bien y se va terminando en tiempos récord, que en muy pocos países se ha logrado lo que se ha Las rutas logrado. alimentadoras están definidas todas. Hay algunas que están definidas, otras que se están discutiendo con... O sea que cuando concluyamos Aquí el también monorriel hay gente estarían en Aquí hay funcionamiento. gente que también tiene su pedazo. Tienen sus intereses Hay ahí. que luchar con los carros de con concho. los choferes, los sindicatos. Sí. Pero se Y está- algunos sectores se que no está- saben por dónde va a pasar Se el está, monorriel. Que se están está en el conversando monorriel. con ellos y se está trabajando. Mire, a propósito, se le ha dado, porque yo sé que el presidente está atento a todo y a subsidiar y ayudar. Ahora a las familias de la tragedia le van a dar 30,000 pesos a cada uno. Sí, así Pero es. esos comerciantes de las carreras, ¿se ha hecho algo por ellos? ¿Que han quebrado la mayoría? ¿Que están tú sabes que no, cerrando sus puertas? Ese tema no lo tengo en mis manos. No lo conozco. Si hay alguna relación con ellos. Yo sé que sí conocí que en la parte de la carrera que se derrumbó el tramo, mientras ellos estuvieron así, se les estuvo Los bomberos. dando asistencia. Sí. Pero en la otra parte no sé. Pero de todas maneras, eso nosotros queremos un país grande, desarrollado, pero no queremos asumir compromisos. Muy bonito contar Ni jalones. sacrificios. Pero, recuerde Los que- sacrificios tenemos que asumirlos. Deben comunicarle todo eso al presidente. Mire, los comerciantes de la carrera, hay que sí, visitarlo, hay que darle una mano amiga, hay que ver qué se puede yo hacer creo Ya por están ellos. contentos, Yo ya creo que echaron sí. pavimento. Ya le echan pavimento, Sí, ya la está cosa. Y están generando Pero otra tenemos vez. que el gobierno siempre está en disposición de ayudar. Pero yo creo que eso ustedes lo han podido notar. Cada Sí, no, vez el que hay presidente- el presidente algo, tiene la mejor el intención. presidente está dispuesto a ayudar. El presidente tiene la mejor intención. Y de donde no Los hay, funcionarios saca no le ayudan. para ayudar a los sectores afectados. Cada vez que ha habido, miren, aquí los fenómenos naturales, aquí no estamos acostumbrados a ver un presidente asistir a la desgracia de los vulnerados o de los vulnerables. Y cada vez que aquí ha habido un fenómeno natural, ahí ha estado la mano del presidente y el gobierno volcado dando asistencia para ayudar. Y es una cosa muy, muy propia de este gobierno y de esta gestión. Y los funcionarios de aquí hemos estado dando la mano en lo que más podamos, en lo que más podemos a la gente que necesita. Y cada vez que ha habido una desgracia aquí en Santiago, ahí ha estado la mano de la gobernación, ahí ha estado la mano de las demás instituciones. Norte, de las demás instituciones. Y Bueno, nosotros que- estamos siempre preocupados por ayudar.
Que el Señor nos proteja y no venga nada, ninguna otra desgracia por todos estos Que así tiempos. sea, que así sea. Don Lucildo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este gobierno de la tarde, en este Congreso de la tarde, porque en el gobierno está usted. Nosotros estamos aquí en el Congreso y le decimos que las puertas están abiertas para cuando entienda que deba anunciar algo a todos los ciudadanos. Muchas gracias, agradezcanle a Tomás que siempre ha estado ahí. Qué bueno. Hemos hecho un trabajo de seguimiento. Quedaron más temas pendientes. Finalmente, hoy tuve el fracasate. No, porque yo estaba en la agenda para ir para la frontera. y yo dije, señores, tengo un compromiso, ayúdenme. Le agradezco entonces con crece. Bueno, pues. Como usted dice, Presidenta, seguimos en sesión permanente. Aprobado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.